Cuando hablamos de escalas megapolíticas nos vamos a referir a los principales métodos de coordinación que hemos vivido nosotros como raza humana. Vamos a hablar de cómo las sociedades se han organizado a sí mismas, haciendo un zoom out en la historia, analizando pues los principales mecanismos de coordinación social que hemos utilizado simplemente, bueno, simplemente para que los individuos y sociedades pues puedan satisfacer sus necesidades y deseos. Cuando hablamos de necesidades y deseos, pues podemos resumirlo todo a la pirámide de motivación de Maslow, donde él propone 5 jerarquías. Cada una de las jerarquías incluye distintas deseos, distintas necesidades, distintas cosas que el humano pues se va a motivar a conseguir porque le hace falta para él para desarrollarse como persona, para vivir incluso y para tener una vida de dicha y felicidad. Y esto es todo lo que nos mueve a nosotros, tanto como individuos como sociedades. Claro, hay que recordar que no hay ningún individuo que sea competente y autosuficiente en sí mismo, que siempre vamos a necesitar pues recursos y servicios de otras personas, siempre vamos a querer extraer un poco de nuestra sociedad y obviamente si nosotros vamos a extraer pues vamos a tener nosotros que aportar un poco hacia ellos. De eso hablamos cuando nos referimos a coordinación, cómo se organiza la transferencia de estos recursos para que cada quien pues, pueda consumir, pero al mismo tiempo aportar a los demás. Si yo les cuento esto, pues me imagino que para todos la primera cosa que les viene a la cabeza, bueno, esto lo hacemos con dinero. Efectivamente, al día de hoy lo hacemos con dinero, pero no siempre ha sido así. Desde que la civilización es civilización, pues hemos tenido distintos métodos para coordinar y para gestionar estos recursos, para distribuirlos entre todas según quién se merece más, quién se merece menos, etcétera. Si vamos al principio de nuestra civilización, sabemos que la coordinación humana empieza con la revolución de la agricultura. Antes de ella éramos seres nómadas que vivíamos de la caza, de la colecta y no teníamos ningún recurso que gestionar porque todo lo que podíamos obtener de la naturaleza pues lo consumíamos en el momento. Cuando las sociedades empiezan a producir sus alimentos y a generar abundancia, pues sale la necesidad de establecer un mecanismo para coordinar el intercambio y que todos podamos suplir las distintas necesidades que teníamos. En un principio no había dinero. Se cree que en un principio existía solamente el trueque, aunque ya vamos a ver que según algunas tribus aborígenes, estos son unos aborígenes de Australia, vemos que hay sociedades en las que ni siquiera existe el trueque ni el concepto de dinero, simplemente dan en una economía del bien común, una economía del regalo, porque cada individuo dentro de una sociedad cumple su rol, hace lo que tiene que hacer y pues todos los que están allí pues van a estar disponibles para aportar. Pero esto no pasa en la vida real porque hay un problema de confianza, hay un problema de que si alguien aporta más, otros aportan menos, pues se van a crear ciertos desequilibrios y descontentos en todo esto y de repente quien aporta más pues termina teniendo menos si permitimos que otros se lleven nuestros recursos que nosotros hemos producido con nuestro esfuerzo y con nuestro trabajo. Y es allí que, bueno, empieza a surgir el tema del trueque y para luego incluso el tema del dinero. Pero no solo, además del dinero y el trueque, pues la violencia también ha sido un mecanismo de coordinación. Imagínense por un momento que estamos en aquellas primeras sociedades agropecuarias donde son descubrimientos que apenas algunos colectivos empiezan a hacer y vienen una tribu de nómadas y descubren que esta sociedad pues está llena de alimentos y todo lo que tú no tienes y tú ni siquiera sabes cómo coordinar o comunicarte con ella, pues lo que hace el ser humano como ser animal que también es pues atacar y defender su propia vida o integridad al punto de acapararle los recursos
al otro, porque cada quien está velando por su propio interés. Y desde allí se estableció también un poco el monopolio de la violencia. ¿Qué pasa? Que ya una sociedad de tanta violencia y de tanto caos, pues necesitaba controlarse también a sí misma. Y ahí fue cuando se dieron los estados y las religiones. Los estados entendidos como esa organización institucional que además controla la violencia, trata de monopolizar la violencia y va en contra de todo el que roba, el que mate, etc. Mientras que la iglesia pues impone la moralidad y la ética alegando leyes divinas para influenciar determinados tipos de comportamientos. Hasta los últimos tiempos, donde ya vemos que los estados y la iglesia ya están perdiendo un poco ese poder y ahora todo está regido por el capitalismo. El capitalismo es la principal fuerza motriz de nuestra sociedad contemporánea y está gobernado principalmente por las fuerzas financieras, las fuerzas económicas y las corporaciones y compañías que están por allí. Reconociendo el dinero como el principal mecanismo, herramienta de coordinación económica, revisemos un poco su historia. Se dice que en un principio empezó todo con el trueque, en el cual tú querías un pescado, tenías un conejo, encontrabas a esa persona que quisiera tu conejo y estuviese disponible a darte el pescado y se hacía. Pero esto venía con dos problemas muy significativos. El primero, el de la coincidencia de necesidades, que no estaba dicho que esa persona a la cual tú le ibas a pedir el pescado, pues estuviese disponible a recibir un conejo, porque de repente no lo necesita, es decir, necesitabas otro agente que te pudiera resolver o aceptar ese conejo, pero tampoco tenía el pescado, sino un tomate, necesitabas un instrumento en el medio para coordinar todo esto, el dinero. Y por otro lado, pues el problema del descubrimiento de precios. ¿Cuántos collares puede valer un jabalí? ¿Quién dice eso? Obviamente era un acuerdo entre esas dos personas que se iban a poner y a afrontar caso por caso. Cuando ellos descubren este problema, cuando buscan resolverlo, pues encuentran ciertos mecanismos. Los primeros eran concha de mar, los romanos usaban sal, de hecho de allí viene la palabra salario. Otros empezaron a descubrir metales que eran más escasos, duraban más en el tiempo, no se consumían y fueron descubriendo nuevos metales hasta que llegó el oro como ese metal precioso, el cual ya iba ganando y aceptando la confianza de las distintas naciones, de las distintas comunidades alrededor del globo y se fue asentando el oro. Hasta que, bueno, también el oro se le descubrieron ciertos problemas que para grandes cantidades pues es muy pesado, es poco portable. Si queríamos mover dinero desde las Américas hasta las Europas, pues embarcaciones gigantescas de oro, pues añadían complejidades de todo esto que fueron resueltas luego con el papel moneda, que eran pagarés, eran vales que simplemente pues garantizaban una contraprestación porque habían bancos, habían casas de cambio en donde te podrían dar oro a según de los papeles monedas que certificaran que tú pudieses tener acceso a tal cantidad de oro. Pero esto ya no es así. En 1971 vino este señor Richard Nixon y a pesar de que su país había hecho un acuerdo internacional, el llamado Acuerdo de Bretton Woods, en el cual Estados Unidos se comprometía a garantizar una reserva de oro por los dólares emitidos para poder comercializar internacionalmente con el dólar, pues en este año este señor dijo: señores, ya no hace falta que tengamos respaldo de oro, el Estado de Estados Unidos pues va a seguir imprimiendo billetes y pues las personas no lo van a aceptar. Y utilizó a su supremacía político-militar pues para que el dólar pudiese seguir siendo una medida de coordinación de los mercados internacionales, aun cuando no tenía tal respaldo en oro. A partir de allí nos olvidamos un poco de la necesidad de que hubiese tal respaldo, porque efectivamente pues este dinero, el llamado fiat, un dinero por decreto,
cumplía las funciones y la cumplía relativamente bien. El dinero papel moneda pues también fue evolucionando, sacaron las tarjetas de crédito y ya los bancos empezaron a ofrecer mecanismos más digitales de llevar esta contabilidad donde no necesitarás tener un billete, sino ahora necesitamos un objeto físico que además pues garantice que un usuario determinado a través de su identidad pues pueda tener acceso, pueda utilizar este dinero que otras personas están guardando. Y en esta evolución del dinero, en el 2008-2009 llega Bitcoin, un nuevo paradigma tecnológico que ya no requiere de autoridades centrales para validar, autenticar y certificar la generación y los movimientos de valor, sino que gracias a su protocolo, un protocolo que estudiaremos en las siguientes clases, pues podemos distribuir esta autoridad y prescindir de agentes centralizados que tengan el poder de ir cambiando políticas monetarias a su antojo. Y hablando de poderes centralizados, quisiera remorcar el hecho de que el poder llama al más poder y llama a la acumulación del poder. Así se comportaron la Iglesia y el Estado durante cientos de años, hasta que en los años 1500, con la revolución literaria y las 95 tesis de Lutero, pues se pudo un poco dividir el poder entre la Iglesia y el Estado, y ya el Estado no te obligaría sobre leyes morales, ni la Iglesia te impondría tampoco leyes de Estado. Esto, si bien no es así en todos los países, pues ya cada vez menos hay menos influencia entre estos dos poderes. Y así estamos entrando con Bitcoin. Ahora, hasta el día de hoy, pues el Estado y el dinero eran poderes que se unían. El poder económico lo controla el Estado y el Estado lo controla el poder económico. Gracias a Bitcoin, pues estamos entrando en una revolución en la que podemos separar estos asuntos y distribuir mejor los poderes públicos. Y si bien vemos al Estado como una institución necesaria para la coordinación y la gestión de los bienes públicos, vale la pena un poco preguntarse cómo ha llegado el Estado a obtener tal poder, en qué se fundamenta todo esto. Max Weber, en su libro La política como vocación, pues extiende un poco al respecto, y la conclusión es la siguiente: que el Estado está fundado en la violencia, en ese control de las fuerzas del orden para poder garantizar que las leyes se ejecuten tal cual y como están definidos. En nuestras escalas macropolíticas que afectan a toda la historia de la coordinación humana, pues hay una ley fundamental que vale la pena siempre recordar. Y dice: mientras el uso de la violencia obtenga mayores beneficios que el coste, ya sea político, social o económico, de implementarla, pues la violencia seguirá siendo el principal método de coordinación por imposición. Este es el mundo que vivimos, aunque ya en el año 2020 vemos que la violencia pues nos afecta poco. Hay muchos países donde el día a día es la violencia. Y esto es muy importante para nuestro contexto porque estamos entrando en una nueva era de la información donde el valor y la propiedad ya no se va a poder obtener por medio de la violencia, simplemente porque ya estamos pasando a un nuevo mecanismo de propiedad digital. Es decir, que el coste de implementar la violencia va a subir exponencialmente, por lo cual pues muy probablemente, esperemos todos, pues la violencia dejará ya de ser el principal método de coordinación por imposición. De esto habla John Perry Barlow en su Declaración de Independencia del Ciberespacio, definiendo nuevas jurisdicciones que viven en el Internet, en esta capa de información donde ya este control de los estados pues
no existe. Recomiendo de verdad que vayan a ver este video, así como que vayan a ver también videos de los manifiestos Cypherpunk y Criptoanarquista. También pueden leer los documentos que lo encuentran muy fácilmente en internet. En ellos se hace una propuesta cultural donde simplemente se busca un poco crear conciencia sobre estas nuevas herramientas tecnológicas que se encuentran en la criptografía y en internet principalmente, para generar nuevos mecanismos de salvaguardar la privacidad de las personas, de salvaguardar el poder económico y la soberanía económica de las personas. Y en el manifiesto Cypherpunk en el 93 ya se hablaban de nuevas formas de dinero digitales, aunque la tecnología no estaba lista, pero eran personas que ya vislumbraban hacia dónde podía llegar la tecnología y cómo esto podría ser una herramienta de liberación para los individuos dentro de las sociedades. Cuando hablamos de liberalismo, podemos hablar incluso de soberanía. La soberanía es individual. La soberanía individual yo la busco definir como un estado de conciencia en el cual podemos reflexionar y manifestar la libertad de realizar nuestra propia voluntad y de defender nuestro derecho a hacerlo, aun cuando un agente ajeno busque impedirlo. La soberanía no implica libertinaje. Allí donde la libertad de un individuo se ve amenazada, el individuo soberano deberá usar sus capacidades, sus herramientas, para resolver el conflicto. De lo contrario, puedes optar fuera, incluirse en otro sistema más acorde a lo que dicte su soberanía. Es un concepto un poco profundo, quizás es difícil de digerir inmediatamente, pero es un poco lo que muchos buscamos con estas tecnologías. Buscar ser más independientes de los poderes tradicionales, de que ellos puedan imponernos menos cosas y que nosotros mediante el uso de nuestros conocimientos y las herramientas que tengamos a nuestro alcance, pues buscar manifestar la libertad de ser personas soberanas y de buscar realizar nuestra propia voluntad, obviamente sin tener que dañar a nadie. Y por último, pues les quiero dejar este link de un kit para la soberanía individual. Son unas slides donde habla de distintas cosas que no son útiles si queremos desarrollarnos como individuos soberanos en nosotros mismos. Esto no es tema del curso, pero para quien le interese este tema, aquí se los dejo.